Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien, con la energía a tope y listos para sumergirnos en otro chisme jugoso del mundo de las series turcas. Y amigos míos, lo que les traigo hoy es un bombazo. Algo que ha sacudido los cimientos del fandom, que ha hecho vibrar a más de uno, y que ha dejado a todos boquiabiertos. ¿Listos para el escándalo? Prepárense porque el tema de hoy es explosivo. Exactamente como ya habrán intuido por la fecha que vieron por ahí, nos vamos a trasladar a un futuro, aunque no tan lejano, el 8 de septiembre de 2025. Y la noticia, amigos, es un terremoto Can Yaman y Demet Özdemir. La pareja que todos soñábamos, que nos hizo suspirar, que nos hizo reír a carcajadas con Erkencikus, y que nos regaló momentos inolvidables, ha vuelto a la escena. Y no de la forma que muchos esperaban. Prepárense para lo inesperado. Si eres de los que como yo siguen de cerca las series turcas y las vidas de sus protagonistas, seguro que te acuerdas de la química desbordante entre Can Yaman y Demet Özdemir. Aquellos besos que parecían sacados de un cuento de hadas, aquellas miradas que traspasaban la pantalla, aquella complicidad que los hacía parecer almas gemelas. ¡Ay, madre mía! Era imposible no caer rendidos ante su historia de amor, de celos, de risas y de pasión. Y claro, con tanto fuego en pantalla, las especulaciones sobre un romance en la vida real no se hicieron esperar. Rumores que corrían como la pólvora por las redes sociales, fotos que alimentaban la esperanza, comentarios de fans que fantaseaban con un amor eterno. Todo alimentaba la ilusión. Pero, tristemente, la realidad fue otra. Cada uno siguió su camino, buscando su propia felicidad, formando sus propias familias, y el sueño de verlos juntos en la vida real, de ver a Sanemikan juntos para siempre, se desvaneció, hasta ahora. Y es que el 8 de septiembre de 2025, la noticia que recorre el mundo, que ocupa portadas de periódicos y abre los informativos más importantes, es que Can Yaman y Demet Özdemir protagonizan un nuevo proyecto juntos. ¿De qué se trata? ¿Una nueva serie que compita con Love is in the Air? ¿Una película que nos haga creer en el amor eterno? Eso es precisamente lo que vamos a desentrañar. Pero antes de meternos de lleno en los detalles, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguna de las novedades, análisis, curiosidades y por supuesto, los chismes más jugosos del mundo de las series turcas. Así que suscríbanse ya y activen la campanita para no perderse nada. No sean tímidos. Volviendo al tema que nos ocupa, la noticia que saltó a todos los medios en esa fecha fue que Can Yaman y Demet Özdemir habían firmado un contrato para protagonizar una campaña publicitaria. Sí, lo oyeron bien. Después de años sin compartir pantalla, y con vidas personales completamente diferentes, la pareja de Erkencikus regresa, pero esta vez para promocionar un producto. Y no cualquier producto, sino algo que promete encender pasiones y despertar los sentidos. ¿Y qué producto es? Pues, para la sorpresa de muchos, se trata de una marca de perfumes. Sí, señoras y señores, Can y Demet, juntos para promocionar fragancias. ¿Se imaginan la sensualidad, el aroma, la química que pueden transmitir en un anuncio? Yo me muero de ganas. La marca en cuestión es una prestigiosa firma italiana, con una larga trayectoria y reconocida en el mundo de la perfumería por sus fragancias sofisticadas, elegantes y que evocan emociones intensas. Y por supuesto buscaban un rostro que representara la pasión, el amor, la conexión, el deseo y la sensualidad que buscan transmitir sus perfumes. ¿Y quién mejor que Can Yaman y Demet Özdemir para encarnar esos sentimientos? La campaña, amigos, promete ser épica. Los rumores que corrieron como la pólvora hablaban de un rodaje secreto con medidas de seguridad extremas en locaciones de ensueño. Se dice que la campaña se rodó en Italia, concretamente en algunos de los lugares más románticos y emblemáticos del país, Venecia, con sus canales y góndolas, Florencia, con sus obras de arte y su atmósfera renacentista, y la costa amalfitana, con sus paisajes de ensueño y sus aguas cristalinas. El equipo que se encargó de la producción fue de primerísimo nivel. La dirección estuvo a cargo de un reconocido director de cine, famoso por su trabajo en películas románticas y que sabe capturar la esencia de la sensualidad y el amor de una manera única.
Un director que ha trabajado con las estrellas más importantes de Hollywood, y que es conocido por su meticulosidad y su capacidad para crear imágenes impactantes y memorables. El director de fotografía, por su parte, era un maestro en el uso de la luz, capaz de crear atmósferas mágicas y resaltar la belleza de los protagonistas. Y por supuesto el estilismo y el maquillaje. Fueron impecables con un equipo de profesionales que cuidaron cada detalle, desde el vestuario hasta el peinado, para crear una imagen perfecta y acorde con la esencia de la fragancia. Y por supuesto el ingrediente secreto que hizo que el rodaje fuera todo un éxito, la química innegable entre Khan y Demet, que al parecer sigue intacta. A pesar de los años transcurridos, de las diferentes experiencias vitales, y de los diferentes proyectos profesionales, la chispa entre ellos seguía viva. Las miradas cómplices, las risas, los gestos de cariño, todo estaba ahí, como si el tiempo no hubiera pasado. Y eso, amigos, se notó en el resultado final. Pero el verdadero detonante de la locura, el que hizo que las redes sociales explotaran y que la expectación alcanzara niveles estratosféricos, fueron las fotos promocionales que se filtraron antes del lanzamiento oficial. Imágenes que nos dejaron a todos con la boca abierta, y que desataron una ola de comentarios, teorías y especulaciones. En ellas se veía a Khan y Demet juntos con miradas de deseo, abrazos que parecían robados y, ¡ay, amigos! Casi besos. La tensión sexual entre ellos era palpable. La conexión que existía entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable, y la campaña prometía ser todo un éxito. En las fotos se les veía radiantes, elegantes y sensuales. Khan, con su físico imponente y su mirada penetrante, encarnaba la masculinidad y la fuerza del perfume. Demet, con su belleza natural y su encanto, representaba la feminidad y la delicadeza de la fragancia. Juntos formaban una pareja perfecta, capaz de transmitir la pasión y el amor que buscaba la marca. En una de las imágenes se les veía abrazados, con Khan acariciando el rostro de Demet, y ella correspondiéndole con una mirada llena de deseo. En otra se les veía bailando bajo la luz de la luna, con una complicidad que solo los grandes amores pueden tener. Y en otra se les veía a punto de besarse, con los labios a punto de tocarse, creando una atmósfera de tensión y expectativa. Los fanáticos enloquecieron, las redes sociales explotaron con comentarios, teorías y especulaciones. ¿Será que el amor que vimos en Erkenci Kuş revivió? ¿Será que hay algo más que una campaña publicitaria detrás de todo esto? ¿Será que el destino los ha vuelto a unir? La intriga estaba servida. Los hashtags relacionados con la campaña se volvieron tendencia mundial, y los fans de todo el mundo expresaron su emoción y su entusiasmo. Muchos incluso comenzaron a teorizar sobre la posibilidad de que Khan y Demet estuvieran juntos de nuevo, y crearon montajes y vídeos en los que los imaginaban como pareja. Pero la verdad, amigos, es que se trató de una campaña profesional, muy bien orquestada, que buscaba generar impacto y atraer la atención del público. Y vaya que lo lograron. El anuncio, que se estrenó el mismo 8 de septiembre, fue un éxito rotundo. Las ventas de la fragancia se dispararon, y la marca logró la notoriedad que buscaba. Pero más allá del éxito comercial, lo que realmente impactó fue la nostalgia que generó en los fans. Ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos, aunque solo fuera en un anuncio, fue como revivir una de las mejores épocas de las series turcas. La campaña, con su cuidada estética, sus imágenes impactantes y su música evocadora, logró transmitir la esencia del perfume, la pasión, el amor, la sensualidad y la conexión. Y sobre todo logró conectar con el público, que se sintió identificado con los sentimientos que la fragancia evocaba. El anuncio se convirtió en un fenómeno viral, y fue comentado y compartido en todo el mundo. Las redes sociales se inundaron de comentarios positivos, de elogios a la pareja, y de deseos de que volvieran a trabajar juntos. Y es que Erkenci Kuş marcó un antes y un después en el género. La serie nos conquistó con su historia de amor, sus paisajes, sus personajes, y por supuesto con la química innegable entre sus protagonistas. Can Yaman, con su físico imponente, su carisma y su talento, se convirtió en uno de los actores turcos más populares del momento. Su interpretación de Can Divit, el fotógrafo aventurero y rebelde, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Sus gestos, sus miradas, su forma de expresar las emociones, lo convirtieron en un ícono de la televisión turca. Y Demet Özdemir, con su dulzura, su belleza y su versatilidad, se ganó el corazón de millones de espectadores. Su interpretación de Sanem Aydin, la joven soñadora y romántica, fue un soplo de aire fresco en el panorama de las series turcas.
Su espontaneidad, su inocencia y su capacidad para transmitir emociones, la convirtieron en una de las actrices más queridas del momento. Juntos formaron una pareja que nos hizo soñar, reír y emocionarnos como pocas veces. La química entre ellos era tan intensa y palpable que traspasaba la pantalla. Sus miradas, sus gestos, sus abrazos, sus besos, todo parecía real, auténtico. Y eso, amigos, es lo que hizo que Erkénzicus fuera un hito rotundo. La serie nos recordaba que el amor es posible, que la esperanza nunca se pierde, y que a veces los sueños se hacen realidad. La campaña publicitaria de 2025 fue, en definitiva, un regalo para los fans. Un recordatorio de lo mucho que apreciamos a estos dos actores, y de la magia que generaron juntos. Fue una oportunidad para volver a soñar, para revivir la nostalgia, y para recordar los momentos inolvidables que nos regaló Erkénzicus. Y aunque no se cumplió el sueño de verlos de nuevo en una serie o película, al menos pudimos disfrutar de su talento y su química en un formato diferente, y nos recordaron porque nos enamoramos de ellos en primer lugar. El anuncio fue un éxito no solo por la calidad de la producción y la belleza de los protagonistas, sino también por la nostalgia que generó en el público. Muchos fans confesaron que sintieron como si estuvieran reviviendo la época dorada de Erkénzicus. Las redes sociales se inundaron de comentarios que recordaban los mejores momentos de la serie, las frases memorables, las canciones que nos hacían suspirar. Ver a Can y Demet juntos, aunque fuera en un anuncio, fue como un reencuentro con viejos amigos, como una vuelta a casa. Ahora bien, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Volveremos a ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos en algún otro proyecto? ¿Quién sabe? La vida da muchas vueltas, y en el mundo del espectáculo, todo es posible. Las carreras de ambos actores han seguido caminos diferentes, pero con un éxito notable. Can Yaman, después de Erkénzicus, ha protagonizado otras series de éxito internacional, como Dolunay y Bay J, y ha consolidado su carrera en el ámbito internacional, participando en proyectos en Italia y otros países. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido protagonizando series y películas que han cosechado éxitos en todo el mundo, como Doğduğun Kaderindir y Erkekseverse. Lo que sí podemos afirmar es que ambos siguen siendo dos de los actores más solicitados y admirados de Turquía, y que su talento y su carisma siguen conquistando a millones de espectadores en todo el mundo. Ambos actores han demostrado su versatilidad, su profesionalismo y su capacidad para conectar con el público. Y sobre todo han demostrado que la magia entre ellos sigue intacta. La posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en un futuro es algo que emociona a los fans. Las redes sociales se llenan de comentarios que piden un reencuentro, una nueva serie, una nueva película. Los fans sueñan con volver a ver a Can y Demet juntos, con volver a emocionarse con sus historias, con volver a reír y a llorar con sus personajes. Así que, amigos, mantengámonos atentos. Sigamos sus carreras, disfrutemos de sus trabajos, y nunca perdamos la esperanza de volver a verlos juntos en algún momento. Porque, como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. La vida nos tiene preparadas muchas sorpresas, y en el mundo del espectáculo, todo es posible. Quizás en un futuro no muy lejano, nos encontremos con la noticia de que Can y Demet vuelven a compartir pantalla, y que vuelven a hacernos vibrar con sus historias. Y hasta aquí el chisme del día, amigos. Espero que les haya gustado este viaje en el tiempo, este vistazo al futuro, y que hayan disfrutado de esta historia sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que esto es solo una especulación, una fantasía basada en lo que podría haber sido, y en lo que muchos soñamos que algún día suceda. Es una invitación a soñar, a recordar, y a celebrar la magia de Erkénzicus. En resumen, el 8 de septiembre de 2025 nos trajo la sorpresa de ver a Can Yaman y Demet Özdemir reunidos, pero no para protagonizar una nueva serie o película, sino para una campaña publicitaria. Y aunque el sueño de verlos juntos de nuevo en la ficción no se cumplió, la campaña fue un éxito rotundo y nos permitió revivir la magia de Erkénzicus. Nos recordó la belleza del amor, la importancia de la esperanza, y la magia de los sueños. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Les gustaría ver a Can y Demet juntos de nuevo en un proyecto? ¿Qué les pareció la campaña publicitaria? ¿Cuál es su serie turca favorita con ellos? ¿Qué recuerdos guardan de Erkénzicus? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre el apasionante mundo de las series turcas.
Compartamos nuestras emociones, recordemos los momentos que nos hicieron felices, y sigamos soñando con el futuro de nuestros actores favoritos. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguna de las novedades y los chismes más jugosos del mundo de las series turcas. Activen la campanita para no perderse nada. Estén atentos a las próximas actualizaciones, a los nuevos análisis, y a las historias que les tenemos preparadas. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Hasta la próxima.